Pablo de la Cruz nació el 3 de enero de 1694 en Ovada, al norte de Italia. El tiempo de su nacimiento estuvo profundamente marcado por la naciente filosofía de la Ilustración, que argumentaba la capacidad de la razón humana para entender el sentido de todas las cosas. Además de esta ideología, su vida se desarrolló durante los años de la Revolución Científica, que marcó el inicio de una nueva etapa en la comprensión de las ciencias. En cuanto al contexto político, las dos cortes europeas, la Borbónica y los Habsburgo, se habían convertido en los dos grandes centros de la filosofía iluminista, y políticamente estaban divididos en la lucha por la hegemonía europea. Italia vivirá marcada por el enfrentamiento continuo entre estas casas reales. En medio de este panorama nació Pablo Daney. Fue el segundo de los 16 hijos de Lucas y Ana María Massari. A pesar de las dificultades de su época, Pablo vivió su niñez en un hogar auténticamente cristiano, desde el cual experimentó tanto la dicha como el sufrimiento, pues de los 16 hermanos, solo 6 lograron sobrevivir. Buscando una fuente de trabajo, la familia Daney tuvo que cambiar frecuentemente su domicilio. Desde niño su madre le inculcó una fuerte devoción a Cristo crucificado, la cual se mantuvo a lo largo de su existencia. A los 19 años, en 1713, la predicación de un sacerdote le impresionó de tal manera que hizo confesión de sus pecados y decidió consagrar su vida al servicio de Dios. Años más tarde, cuando en 1716 el Papa Clemente XI invitó a la cristiandad a una cruzada contra los turcos, Pablo se alistó como voluntario pasando algún tiempo en cuarteles y campamentos. Sin embargo, convencido de que este no era servicio que Dios le pedía, regresó a casa de sus padres ayudándoles en el mantenimiento familiar. Cuando tenía 26 años, sintió la llamada de Dios a fundar una orden religiosa. Sentí en mi corazón el deseo de retirarme a la soledad. Me vino la inspiración de reunir compañeros para vivir con ellos promoviendo en las almas el santo temor de Dios. Me vi en espíritu vestido de una túnica negra, con una cruz blanca sobre el pecho y bajo la cruz escrito el nombre santísimo de Jesús con letras blancas. El 22 de noviembre de 1720, Pablo se despidió de su familia y se dirigió ante su obispo Francisco Gattinara, quien, después de escucharlo, lo revistió con el hábito negro de ermitaño. Las 6 semanas siguientes las vivió en la sacristía de la iglesia de San Carlos en Castellazzo, entregado a la oración y a la penitencia. Terminado el retiro, con la autorización de su obispo enseñaba catecismo a los niños y predicaba a los fieles en las ermitas donde no había sacerdotes. En septiembre de 1721, emprendió el camino hacia Roma para entrevistarse con el Papa y solicitar la aprobación de las reglas de la naciente familia religiosa que había escrito durante el retiro de Castellazzo. Sin embargo, la rigidez del protocolo se lo impidió y profundamente decepcionado se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor, donde hizo un voto especial: dedicarse a promover en los fieles la devoción a la pasión de Cristo. A su vuelta a Castellazzo, se le unió su hermano Juan Bautista, que será su compañero en la vida de penitencia hasta el momento de su muerte. Después de pocos años como eremitas, nuevamente se dirigen a Roma obteniendo la aprobación del Papa Benedicto XIII para reunir compañeros que promuevan entre los fieles la devoción a la pasión de Cristo. Buscando la manera de realizar su misión, se dedican a la asistencia de los enfermos en el Hospital de San Gallicano, cuyo director les recomendó solicitar la ordenación sacerdotal. De este modo, el 7 de junio de 1727, los dos hermanos fueron ordenados sacerdotes en la Basílica de San Pedro por el mismo Benedicto XIII. Siguiendo su impulso a vivir en la soledad, los dos hermanos se establecieron en el monte Argentario, en la ermita de San Antonio, donde llevaron una vida de oración, soledad, pobreza y penitencia. En 1730 predicaron una misión popular en Orbetello, la cual tuvo como fruto las primeras vocaciones pasionistas. Por el número de candidatos, se vio una necesidad de construir el primer convento dedicado a la presentación de María, el cual fue diseñado por el mismo Pablo e inaugurado el 14 de septiembre de 1737. Aun cuando la congregación crecía numéricamente, faltaba la aprobación de su regla.
Fue hasta el 15 de mayo de 1741 cuando Benedicto XIV concede su beneplácito al instituto. Inmediatamente, junto a 5 compañeros, Pablo emitió la profesión religiosa y llevan por primera vez sobre la túnica el escudo de la pasión. Pablo de la Cruz encontró el sentido completo de su existencia en la memoria de Jesús crucificado. En su asidua contemplación, encontró un camino de acceso al misterio de Dios que desea abrirse paso por la historia del sufrimiento del hombre. Descubrió la presencia de Dios en la persona de los pobres y desamparados, por lo que recomendó siempre a sus hermanos contemplar el nombre de Jesús en el rostro de los pobres. Durante su vida, fundó 13 conventos, a los que llamó retiros, en condiciones difíciles y de carestía. Y en 1771, siendo un anciano, inauguró en Tarquinia el primer monasterio de monjas pasionistas de clausura. En 1773, tomó posesión de la Basílica de los Santos Juan y Pablo, concedida por el Papa Clemente XIV, situada frente al Coliseo Romano, la cual se convertirá en la casa central de los pasionistas. En esta comunidad transcurrió los últimos años de su vida. Con una visión del paraíso, murió la tarde del 18 de octubre de 1775, después de dar a sus hijos las últimas indicaciones: amar a la Iglesia, vivir en la oración, en la soledad, en la pobreza y en el amor mutuo, contemplando siempre el misterio de la cruz, donde se manifiesta el amor de Dios por toda la humanidad.